Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 9 de la materia de costumbres y geografía 1. En este caso nos toca la clase referente a las costumbres y vamos a hablar de las costumbres a la hora de la comida. Dice que acá los orientales forman un debido contraste contra los hábitos occidentales, ¿verdad? Los hábitos que nosotros tenemos acá en el área de Occidente. Los orientales tienen mucho cuidado de lavar sus manos antes de las comidas y piensan que la manera de lavar las manos de los occidentales, es decir, en el agua ya sucia por sus mismas manos, no es muy limpia y es vergonzoso. Dice que el criado o quien tome su lugar vacía el agua sobre las manos que han de lavarse, mientras estas se mantienen sobre el lavamanos. Es decir, que ellos consideran, ¿verdad?, que nosotros, no sé, ¿verdad?, si en algún momento usted se ha fijado que agarra en un huacal, ¿verdad?, que podemos decir, agarra el agua y nosotros ahí nos lavamos las manos, ¿verdad?, nos echamos jabón, nos lavamos las manos y nos quitamos el jabón con la misma agua, a veces. A veces no, uno depende, ¿verdad? Uno se echa jabón, saca el agua y se va quitando ¿cómo se llama? El jabón. Pero los orientales, ¿verdad? Lo que hacían era que ponían sus manos, ¿verdad?, y vaciaban y dejaban que el agua corriera. Entonces por eso decían que se comparaba a eso, ¿verdad? Que muchas veces se considera que las manos siempre quedaban sucias porque se lavaban con la misma agua de un huacal, por decirle algo. Sino que el agua era vertida sobre sus manos y de esa manera corría el agua, ¿verdad? Para que ellos pudieran decir que estaban lavadas sus manos. Dice acá que cuando los fariseos decían de los discípulos de Jesús que estos comían sin lavarse las manos, era por el largo ceremonial que tenían de lavarse las manos y de ello era lo que hablaban, ¿verdad? Como les explico, para ellos era un proceso, ¿verdad? Habían varios depósitos en los cuales, donde traían el agua y donde iba a caer el agua que ya era vertida en las manos. Dice acá, no era pues una ley de Moisés, sino una tradición de los ancianos. Jesús rehusó, sancionarla como regla que debería cumplirse. No era la costumbre de lavarse las manos antes de comer lo que Jesús objetaba, sino la autoridad que los fariseos reclamaban para orientar al pueblo exactamente sobre lo que debían hacer, ¿verdad? Porque ellos habían establecido hasta ese tipo de costumbres. Dice, posición que asumían al comer. De acuerdo con la costumbre general de los árabes, las posiciones al comer eran la más usual: sentarse derecho en el suelo a la mesa baja con las piernas, ya sea dobladas bajo el cuerpo o hacia atrás como si fueran a arrodillarse, ya sea en la tienda, en el desierto de los beduinos o en la casa sencilla de un campesino. Aquí ustedes van a ver una imagen donde la mayoría, ¿verdad? Bueno, casi todos los que están allá están sentados en el suelo, básicamente, y tienen como una manquita donde ellos tienen su comida. Y la forma, como decía, era de manera de arrodillarse. Dice que en muchos casos la costumbre árabe parece indicar a los occidentales que ellos no necesitaban de mesa para servirse su comida. En la actualidad, dice, una estera, es decir, una alfombra extendida sobre el suelo, le sirve de mesa. Este es el caso especialmente en la tienda árabe. En una comida oriental, los únicos platos usados son los que sirven para poner el alimento en la mesa. No se ponen a cada uno que va a tomar la comida. Con frecuencia solo hay platos para el alimento y ese consiste en una artesa o cesta de trabajo o un plato de cobre. Jesús habló del que le iba a entregar en Mateo 26-23. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Que él lo mencionó, donde dice que había alguien que iba a comer, ¿verdad? Que iba a mojar su pan, ¿verdad? En su plato. Luego se habla que los ricos son los que poseían una mesa y sillas y divanes como los que ahora se conocen. Ustedes pueden ver ahí una imagen donde hay varios ahí comiendo y hay como ya una mesita un poquito más alta. También se oraba a la hora de las comidas. Dice que tenían el hábito de orar y
si estaba presente algún profeta, se esperaba que él lo hiciese. Eso lo vemos en 1 Samuel 9, 13, Juan 6, 11 y Mateo 15, 36. Esta parte me gusta mucho y quizás es algo que nos puede ayudar a nosotros, ¿verdad? Para poder bendecir los alimentos cada día, dice. Bendito, la fórmula de los judíos en su tiempo como acción de gracias para la comida era: bendito tú, Jehová nuestro Dios, Rey del mundo, que hace que brote el pan de la tierra. Hacían una segunda oración, dice, de gracias al terminar la comida, y para ello se basaban en Deuteronomio 8:10. Al decir estas oraciones era costumbre que los huéspedes lo hicieran en voz alta y el resto decía amén o repetían alguna de las palabras de la oración. Luego tenemos aquí el uso de la mano en vez del cuchillo, tenedor o cuchara. El uso del cuchillo, tenedor o cuchara es algo que nosotros sí conocemos, pero que anteriormente no se menciona. Tampoco servilletas. Dice, usaban el pan para sacar el líquido de cualquier plato, tal como sopa, salsa o jugos, y todo pedazo de pan que así se usa, se come el alimento que contiene. Yo creo que esta parte creo que la entendemos muy bien y yo creo que todos ya lo hemos hecho de esa forma, ¿verdad? Que tomamos el pan y el pan es el que nos sirve, digamos, por ejemplo, en el desayuno para tomar frijoles y así comerlo. Y no necesitamos la cuchara, ¿verdad? Pero esa es una costumbre. Pero hay gente que no lo hace así, sino que agarra el pan, agarra los frijoles o unta los frijoles en el pan y luego se lo come. O sea, esa es otra costumbre, ¿verdad? Obviamente. Pero antes lo que se hacía era eso, con el pan, el pan era la cuchara y con eso se untaba todo. Dice acá, hay unos ejemplos como una invitación que le hizo Boaz a Ruth, ¿verdad? En lo de la última cena donde se hablaba, ¿verdad? Que ya lo mencionábamos, de meter la mano en el plato de la comida. Y Cristo, al dar la sopa a Judas, dice, lo hacía con cierta costumbre oriental que aún se observa en los tiempos modernos. Eso lo puede ver en Juan 13 y le recomiendo siempre que pueda leer las citas bíblicas que aquí se mencionan para que usted pueda tener un mejor panorama de la situación. Dice, después de una comida típica oriental, el lavarse las manos era en sentido esencial. Si había un sirviente, él era el que llevaba el agua y la jofaina. La jofaina era la vasija en la que tenía en forma de taza de gran diámetro y poca profundidad, que sirve principalmente para lavarse las manos y las caras. Dice, ponían el agua sobre las manos de los que participaron de la comida. Sobre los hombros el sirviente tenía una toalla. Yo creo que para algunos ya han visto ustedes esa costumbre, que hay gente que tiende a andar una toalla acá. Dice, el sirviente tenía una toalla para que se sequen las manos. Se hacía eso, aun cuando no había sirviente que lo hiciera. Esto de derramar el agua en las manos se usó en tiempos antiguos. Y ahí ustedes van a ver una imagen. Otros datos importantes de los alimentos es que, dice, estas dietas, ¿verdad? O estas formas de comer daban un buen grado de protección frente a la posibilidad de envenenamiento alimentario. En unos tiempos en las temperaturas de cocción eran inferiores a las empleadas en la actualidad. El principal problema sanitario tenía que ver con el agua. Como mencionábamos, ¿verdad? Es importante saber que el principal problema sanitario que ellos tenían era el agua. Entonces, es probable, dice, que Pablo tuviera en mente problemas con el agua cuando recomendó a Timoteo: usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Eso lo vemos en 1 Timoteo 5:23. La palabra vino en Lucas 7:33 es oinos, que puede referirse a dos tipos de jugo de vino. Uno sin fermentar, que es el dulce, y el otro es el fermentado. Había métodos para conservar el vino dulce durante todo el año. ¿Usó Jesús una bebida de uva fermentada o sin fermentar en la cena del Señor? Él dice fruto de la vid. Eso es lo que se menciona ahí y no se menciona justo la palabra vino. Dice que Jesús estaba observando la Pascua tal cual él mismo ordenó que se celebrase 1500 años antes de ese momento, en el Éxodo. Y leamos las instrucciones de Dios. Dice que Dios dio al pueblo en aquella ocasión, y eso lo vemos en el capítulo 12 de Éxodo.
Está dedicado íntegro a la preparación de la Pascua y cómo debería hacerse. Y el versículo 5 en adelante dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y así da como toda la especificación. Ya cuando vamos al versículo 15, dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere fermentado, desde el primer día hasta el 7.º día será cortado de Israel. Y si usted se fija, habla de esas especificaciones que tenían que darse durante el momento, ¿verdad?, de la celebración de la Pascua. Dice que es imposible que Jesús celebrase la Santa Cena con ingredientes fermentados, por lo que el vino que usó tuvo que ser, según la Torá, mosto o vino sin fermentar. Lo fermentado simboliza pecado, y eso lo vemos en 1 Corintios 5:8. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Eso es lo que se menciona, ¿verdad?, en 1 Corintios 5:8. Es como clave para llegar a comprender este punto, es entender que la palabra vino en la Biblia es genérica, o sea que tiene diferentes significados dependiendo del contexto en que se usa. Una escapada al hebreo o griego original nos trae cara a cara con la misma realidad. La palabra vino en griego aparece como oinos, siendo una palabra genérica. La cena del Señor fue instituida mientras Jesús y sus discípulos comían la Pascua. La ley de la Pascua prohibía comer leudado, que es el seor o levadura, ¿verdad? La levadura era un fermento fundamental que contenía proteínas e hidratos de carbono, por lo que más se destaca su contenido en micronutrientes, ya que posee gran cantidad de vitamina B1, B2, B3, B6, ácido fólico y vitamina B12. Como ustedes pueden ver, esta como controversia, podríamos decir, que nosotros encontramos en cuanto a lo de Jesús, ¿verdad? Si usó o no usó vino, creo yo que a la larga, pues, no es tanto, ¿verdad?, si lo hizo o no, ¿verdad? Aunque aquí vemos detalles como lo que no se hizo, ¿verdad? No se hizo de esa forma, sino que él mencionaba que era el fruto de la vid. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, podemos ir leyendo cada versículo que nosotros vayamos encontrando acá para que podamos tener un mejor entendimiento de este punto. Esta era en cuanto a lo que es el agua, ¿verdad?, que no había mucho, pero sí mucho vino, ¿verdad? Esta es alguna de las cosas que son datos importantes acerca de los alimentos y la forma en cómo ellos los hacían. Gracias por llegar hasta acá, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.